Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia García de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones móviles. Vamos a hablar cómo se desarrollan las aplicaciones, cuánto cuestan en función de distintas variables, cómo se pueden patentar las aplicaciones y por último también las diferentes modalidades que existen para poder monetizarlas y poder obtener un beneficio de las aplicaciones. Como ya he dicho, soy de la Fábrica de Inventos, somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar, a patentar y a comercializar nuevos proyectos, no solo de la versión de aplicaciones móviles, sino también ideas de productos físicos, de productos cotidianos, ¿vale? Entonces, nos dedicamos a asesoraros en lo que es el desarrollo, la protección y también la comercialización de los proyectos, a través de la venta de la patente directamente, del desarrollo del propio producto y la venta por Amazon o del desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, en este vídeo, como comentaba, nos vamos a centrar en cómo desarrollar las aplicaciones móviles. Bueno, esa pregunta es sencilla de responder y es: si tienes conocimientos de desarrollo de aplicaciones, pues probablemente ya sepas cómo irlo ejecutando paso a paso, y si no, al final pues va a tocar el que contrates a una empresa de desarrolladores, para que la idea de aplicación que tengas la puedan llevar a la práctica. Nosotros en la Fábrica de Inventos desarrollamos aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a centrarnos ahora es en saber cuánto cuesta desarrollar una aplicación y de qué factores va a depender el que valga más o valga menos su desarrollo. Cuando queremos fabricar un producto, más o menos todos tenemos claro lo que puede influir en que salga más caro o más barato el desarrollarlo. Generalmente pues depende del proceso de fabricación que se siga o del material en el que se fabrique un producto. En el caso de las aplicaciones móviles, los factores son distintos. El factor fundamental que va a hacer que una aplicación cueste más desarrollarla o cueste menos es el número de horas de desarrollo. Es decir, cuantas más horas de desarrollo sea necesario invertir para sacar esa aplicación, desarrollarla, pues lógicamente más cara va a salir. Y si es una aplicación sencillita, pues eso implica que en menos horas de desarrollo la voy a tener y por lo tanto va a ser más barata. Y ahora bien, ¿en qué va a depender para que el número de horas de desarrollo sean mayores o sean menores? Bueno, pues hay diferentes factores que van a influir, ¿vale? Les vamos a ir comentando. Uno de los factores, por ejemplo, que va a influir es, en la plataforma para la que se desarrolle la aplicación. Es decir, fundamentalmente podemos desarrollar aplicaciones para luego publicarlo en Google Play, que se utiliza el sistema operativo Android, o podemos desarrollar una aplicación para que luego sea publicada en Apple Store, que el sistema operativo es iOS, ¿vale? Entonces, si desarrollamos una aplicación para la versión Android, en general sale más barata que si la desarrollamos para la versión de iOS. Por lo general, siempre que queréis desarrollar una aplicación, la queréis desarrollar para que valga para ambas plataformas. Entonces, a modo de resumen, si la desarrollo para Android va a ser más barata que si la desarrollo para iOS. Y lo más caro de todo, lógicamente, va a ser desarrollarla para las dos versiones, ¿vale? Ese sería, digamos, el primer factor que va a influir. El segundo factor que va a influir y que tiene una gran importancia es qué tipo de aplicación voy a desarrollar. Es decir, no es lo mismo desarrollar una aplicación muy sencillita que sea, para generar una aplicación institucional que llamamos, que básicamente lo que sirve es para tener ahí información de mi empresa, por ejemplo, pues eso va a ser mucho más sencillo que si la aplicación que quiero desarrollar es una red social nueva o es un juego, es decir, eso va a hacer que se encarezca más. Entonces, por ejemplo, si la aplicación que quiero desarrollar es un e-commerce, ¿vale? Es decir, una tienda que permita a los usuarios poder comprar productos, pues vamos a hablar siempre, os voy a decir cifras más o menos, pero van a ser cifras aproximadas, ¿vale? Pero sí que quiero decir cifras porque si no al final el vídeo tampoco serviría de mucho, ¿vale? Entonces, si la aplicación que quiero desarrollar es un e-commerce, el precio puede variar desde los 5.000 euros, imagínate, hasta todo lo que me quiera gastar, ¿vale? Desde los 5.000 a los 15.000, para poner una cifra, un rango. Si, por ejemplo, lo que quiero desarrollar es un juego, eso va a ser más caro.
el precio puede estar desde los 8.000, 10.000 euros hasta todo lo que me quiera gastar en función de la complejidad del juego. Si, por ejemplo, es una aplicación institucional, es la opción, digamos, más sencilla de aplicación, porque al final lo único que muestras es contenido de algún vídeo de la empresa, servicios, proyectos que has desarrollado, es decir, es bastante sencillito. Entonces puede estar alrededor de 1.000, 3.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si queremos desarrollar una aplicación que sea una red social, pues bueno, ahí ya te puedes gastar 8.000, 10.000 euros hasta todo lo que quieras. ¿Por qué siempre, digamos, el rango superior le dejamos abierto? Porque si implemento muchas funcionalidades en esa aplicación, pues va a hacer que el precio sea mayor. Por ejemplo, si quiero que la aplicación tenga un chat interno, pues me voy a gastar más. Si quiero que tenga notificaciones push, pues va a costar más. Si quiero que tenga localización, más. ¿Vale? Es decir, a todas estas aplicaciones se le pueden ir agregando nuevas funcionalidades que van a implicar mayores horas de desarrollo y por lo tanto van a hacer que ese precio base se vaya sumando, ¿vale? Entonces, lo que hay que valorar también cuando queréis desarrollar una aplicación es saber con qué presupuesto cuento y en función del presupuesto con el que cuento, desarrollar la aplicación para que cumpla la funcionalidad básica y luego ir agregando funcionalidades adicionales hasta que llegue a mi presupuesto máximo, ¿vale? Lo principal y primordial siempre es que la aplicación que desarrolléis cumpla el objetivo o la característica fundamental. Luego, si me sobra dinero, pues ya lo invierto en que tenga un chat, por ejemplo, en cosas más secundarias. Vale, otro factor que también va a influir en el coste de la aplicación es el estado de desarrollo en el que se encuentre. Cuando hablo de estado de desarrollo ya no es solo lo pensada que tenga la idea, ¿vale? Sino que si, por ejemplo, yo quiero desarrollar una aplicación y tengo ya el diseño gráfico creado, pues lógicamente me va a costar menos dinero. ¿Qué es el diseño gráfico? Bueno, pues en toda aplicación tenemos como dos partes. Tenemos la parte gráfica, es decir, lo que vemos es el diseño de los botones, de las figuras, de todo lo que aparezca ahí, y luego está las horas de programación, pues para que cuando pinches aquí haga cierta función, pues para que si se cumplen ciertas condiciones reciba una notificación. Eso son horas de desarrollo. Y todo lo que es diseño, pues también hay que valorarlo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo ya tengo el diseño gráfico realizado, pues esa parte digamos que te la ahorras. Pero lo normal, salvo que seáis diseñadores gráficos, es contratar todo el bloque, ¿vale? Lo que serían desarrollo de software y diseño gráfico. Y luego, como os decía, hay otra serie de funcionalidades a mayores que también van a hacer que el precio pueda aumentar. ¿Qué funcionalidades pueden ser? Pues geolocalizaciones, si queremos que la aplicación muestre mapas, si queremos que permita hacer videollamadas, si tiene un chat interno. Otras cosas que te influyen también es cómo va a acceder el usuario a su perfil. Si es a través de email y contraseña o puede ser a través del perfil que ya tenemos creado en las redes sociales. Si permite activar los comandos de voz, si la aplicación nos manda notificaciones push. Notificaciones push son aquellas que nos saltan en el teléfono, ¿vale? Sobre la aplicación en cuestión. La seguridad, si queremos que se pueda acceder con huella, con reconocimiento facial, ¿vale? Es decir, dentro de las aplicaciones hay un mundo de una serie de características que podemos añadir a mayores. Entonces, es lo que os decía, si con el presupuesto que yo tengo para desarrollarla ya hago lo que considero fundamental y luego además pues me sobra dinero y quiero hacerla más completo, pues entonces ya voy eligiendo nuevas funcionalidades. Si no, pues me quedo con la versión básica. En esto también comentar que hay veces que si tenemos un presupuesto ajustado, pues lo más recomendable es escoger para qué plataforma lo voy a querer publicar. Imagínate, pues lo que me quiero centrar solo en Android, pues empiezas con Android y cuando la aplicación ya te esté generando beneficios, ya la desarrollas también para iOS. Es decir, que al final, cuando sacamos un producto al mercado, o en este caso una aplicación móvil, tenemos que ser también un poco realistas en cuanto al presupuesto con el que contamos. Ya sabemos que lo perfecto es tener un coche que sea un Mercedes, sea un Porsche o sea un Ferrari, eso lo sabemos todos, pero al final también tienes que conocer qué presupuesto tienes y en función del presupuesto que tengas, pues jugar con él para
es actuar de forma inteligente. Si cuento con muy poquito presupuesto, pues igual es mejor que me centre en la versión, por ejemplo, para Android, y cuando ya esté recibiendo dinero de esa aplicación, ya la esté monetizando, lo voy a reinvertir en la versión de iOS, ¿vale? Es decir, si tú empiezas con una versión básica, no quiere decir que luego no puedas evolucionar, sino que en ese momento dado solo puedes sacarla para una versión, pero en un futuro la puedes sacar para el resto de versiones, ¿vale? Y esto un poquito yo creo que no me dejo nada, eso es con relación a todas las características que van a influir en el coste de una aplicación. Pero bueno, si quieres saber exactamente lo que cuesta desarrollar la idea de tu aplicación, pues lo mejor es que contactes con empresas. Por ejemplo, nosotros lo hacemos también y te decimos exactamente el presupuesto que cuesta y qué es lo que incluye. Y a partir de ahí, pues ver si quitas funcionalidades o añades más. Eso está aquí, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente bloque. Ahora vamos a hablar de cómo patentar una aplicación, cómo puedo proteger una aplicación. Pues bueno, en este sentido hay diferentes formas de protección que protegen distintas cosas de la aplicación, ¿vale? Vamos a verlas todas. Por así decirlo, tenemos como 4 formas de poderlas proteger. La primera de ellas es mediante una patente nacional. Con la patente lo que vamos a poder proteger es el procedimiento de funcionamiento de la aplicación, siempre que sea novedoso y que tenga aplicación industrial. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que, al final, todas las aplicaciones para su funcionamiento pues necesitan ejecutar una serie de pasos o tienen un proceso lógico. Entonces, eso lo vamos a poder proteger mediante una patente de procedimiento siempre y cuando sea un procedimiento innovador, ¿vale? Luego, también podemos proteger la estética, el diseño gráfico de la aplicación mediante un registro de diseño industrial. Lo hemos dicho en muchos vídeos, pero lo vuelvo a repetir, y es que el registro de diseño industrial únicamente protege la estética del proyecto que esté protegiendo. En este caso sí tiene sentido utilizar esta forma de protección para dejar blindado todo lo que es el diseño gráfico que haya utilizado en la aplicación. Por ejemplo, iconos, o si he creado, yo qué sé, todo tipo de diseños que hayas utilizado, o has creado una infografía en especial o una imagen que te la han diseñado en exclusiva para ti. Bueno, pues todo eso lo podemos proteger mediante el registro de diseño industrial, que además la tasa que se paga es la misma registres un diseño que registres 10, por lo tanto te permite proteger 10 diseños de tu aplicación, o 10 iconos o 10 imágenes de tu misma aplicación por el mismo precio, o sea que en ese sentido está muy bien. Así consigues pues, que no puedan utilizar tus imágenes pues, la competencia o cualquier otra empresa, ¿vale? El registro de diseño industrial ya sabéis que dura 5 años y se puede ir ampliando hasta un máximo de 25, ¿vale? Luego, lo que también podemos utilizar es el registro de marca y es fundamental. El registro de marca lo que nos va a permitir proteger es el nombre y logotipo de nuestra aplicación, es fundamental, ¿vale? Al final, si observáis las empresas más reconocidas, el mayor valor que tienen es su marca, ¿vale? Ahora, yo qué sé, la marca Adidas saca una zapatilla y tiene muchísimas probabilidades de que triunfe porque lo vende bajo su marca Adidas, con la que todos estamos asociados, que son productos deportivos de calidad. Entonces, el que tengas protegida tu marca y tu logotipo yo lo considero fundamental. Además es un registro que es de los más baratos que hay y la duración de la protección es de 10 años y además lo puedes ir ampliando indefinidamente. Entonces eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero, de todas formas, es comprobar que el nombre que elijáis para la aplicación esté libre, pero si está libre, lo más apropiado es protegerlo, ¿vale? Y eso se hace como registro de marca. Y ya lo último que podemos utilizar es el registro de lo que es la propiedad intelectual, y ahí lo que se puede proteger es el código de fuente de lo que es toda la programación de la aplicación. Bueno, pues no está mal. Desde luego, para mí los registros más importantes de lo que he comentado es la patente para proteger el procedimiento, si es innovador, claro. La marca, por supuesto, y en tercer lugar estaría el registro de diseño industrial y por último la propiedad intelectual, ¿vale?
Deciros que los cuatro tipos de protecciones se pueden dar sobre una misma aplicación porque protegen aspectos distintos, entonces pueden convivir todos ellos, ¿vale? Todo eso también, como siempre digo, lo perfecto es todo, tener las 4 registros, pero también hay que valorar con qué inversión contáis y en función de la inversión con la que contéis, pues valorar cuál es lo más importante. Si solo pudieseis hacer un registro, pues yo me quedaría con el registro de patente y con el registro de marca. ¿Vale? Esos serían para mí los más importantes, porque al final el diseño gráfico, bueno, pues salvo que diseñes algo muy específico para ti, pero yo creo que la marca desde luego y la patente sería muchísimo más importante, ¿vale? Bueno, y ahora acabando el tema de cómo proteger o cómo patentar una aplicación, vamos a entrar ya en lo que sería formas de monetizar una aplicación móvil. ¿Qué formas de monetización existen? Bueno, voy a sacar la chuletilla que tengo por aquí, ¿vale? Para que no se me quede ninguna. Hay como distintas formas de monetizarlas, ¿vale? Una de las formas quizás más utilizadas se conoce como el modelo freemium. El modelo freemium es que te permite descargar la aplicación de forma gratuita, free, ¿vale? Gratuita, pero te limita el uso de distintas formas, te lo puede limitar para pasarte a una versión premium, una versión de pago. Entonces, ¿cómo te puede limitar o cómo puede hacer que los usuarios acaben pagando por una aplicación que se descargan de forma gratuita? Hay distintas maneras. Una puede ser temporalmente, es decir, te permito que te descargues la aplicación de forma gratuita, pero te dejo un periodo de prueba de 7, 10 o 30 días, por ejemplo, y si luego quieres seguir utilizando la aplicación, entonces ya tienes que pagar, ¿vale? Otra versión podría ser, no, yo te dejo utilizar la aplicación gratuitamente de forma indefinida, ¿vale? Pero si quieres utilizar una versión más completa, por ejemplo, entonces ya tienes que pagar. Esto podría ser, imaginémonos una aplicación que sirve, yo qué sé, para mandar correos electrónicos automatizados, ¿vale? Tipo MailChimp, por ejemplo, ¿vale? Que es una plataforma online en la que los suscriptores que se suscriben al blog, por ejemplo nosotros lo tenemos, dejan ahí su correo y entonces nosotros cada vez que publicamos una nota del blog os llega un aviso al correo electrónico de la nota que hemos publicado. Por ejemplo, ahí lo que hacen es te dejo que mandes imagínate, 500 correos electrónicos de forma automatizada gratis, pero si ya quieres mandar más de 500, pues tienes que pagar, ¿vale? Y luego otra versión podría ser eliminar la publicidad. Esta es una forma muy utilizada. Es decir, yo te dejo de nuevo que te descargues la aplicación y la utilices gratuitamente, pero en la aplicación sale publicidad. Entonces, si quieres eliminar la publicidad, porque al final pues, te puede confundir o es un poco incordio, ¿no? Entonces, si quieres que se elimine la publicidad, tienes que pagar, ¿vale? Pero esta versión de monetizar las aplicaciones a mí me gusta mucho porque al final consigues un montón de usuarios y un montón de descargas que al final en conseguir muchas descargas te da publicidad, el boca a boca, ¿no? Yo si me descargo una aplicación y me es útil, pues la recomiendo a la gente de mi alrededor. Entonces te da como publicidad gratis y luego te ayuda a generar confianza también, ¿no? Porque muchas veces si son aplicaciones que ya para descargar te las tienes que pagar, pues como que no sabes si te va a gustar o no la aplicación, entonces al final no te la descargas, ¿no? Pero sin embargo, si te dejan descargarla de forma gratuita, coges confianza con ella, la sacas su utilidad y entonces hace que dependas un poquito de ella y luego ya es más sencillo que quieras pagar, ¿vale? Ese sería el modelo freemium, ¿vale? Yo creo que es uno de los más recomendables y de los más usados. Luego está la versión de pagar por descarga. Esta directamente es, si quiero descargarme la aplicación, tengo que pagar un dinero y de esa manera pues monetizan la aplicación. Yo creo que este modelo de pagar por descarga se lo pueden permitir igual ya grandes marcas que ya tienen una confianza generada alrededor de su marca. Aquí ya veis que hablo mucho de la marca, por eso de ahí la importancia de patentar y de registrar vuestras marcas, porque alrededor de una marca se va generando una confianza, entonces eso lo tienes que proteger. Vale, entonces, para mí, aquellas aplicaciones que se pueden permitir el que por solo el hecho de descargarlo yo pague, tienen que ser marcas que yo ya tenga confianza en ellas, ¿vale? Tienen que ser marcas, yo creo que un poco ya potentes y que sean reconocidas. Luego, otra forma de monetizar las aplicaciones
es realizar compras de productos o contratación de servicios. Si yo, por ejemplo, soy una tienda de animales que vendo productos para mascotas, pues me puede interesar el desarrollar una aplicación a través de la que yo venda, por ejemplo, comida para perros, accesorios para mascotas. De esa manera ya la estoy monetizando. No me interesa cobrar por descarga, porque a mí lo que me interesa en ese caso es que se descargue la aplicación el mayor número posible de personas y que la utilicen para comprar los productos para sus mascotas. ¿Y de dónde gano yo dinero? Pues muy sencillo, del margen que tengo yo por cada producto que vendo, ¿vale? Esa es una versión que no vale para todos los negocios, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo una red social, pues no sería un modo de monetización quizás más adecuado. Por ejemplo, para las redes sociales lo que se utiliza mucho es que sea totalmente gratis de descargar, que para la mayoría de usuarios, es decir, para cualquier persona es gratuita, pero por ejemplo para las empresas pueden gastar dinero en publicidad, en hacer que sus contenidos lleguen al mayor número de personas, ¿vale? Luego, otra forma de monetización es el modelo Paid New. Es igual el más agresivo de todos, tienes que pagar por descargarte la aplicación y luego además dentro de la propia aplicación tienes que volver a pagar si quieres tener todas las funcionalidades. Por ejemplo, Minecraft, por ejemplo, la aplicación, pagas por descargártela y luego si quieres tener funcionalidades extra tienes que volver a pagar más. Pues luego, de nuevo lo mismo, Minecraft es una marca muy reconocida, pues quizás ella se lo pueda permitir, pero si estás empezando y quieres que tu aplicación se la descarguen el mayor número de personas posible, no considero que sea el método de monetización más adecuado. Luego, otra forma es marketing de afiliados. Bueno, marketing de afiliados no deja de ser una aplicación en la que voy a permitir que otras empresas se publiciten y me paguen por ello, ¿vale? Entonces, esas empresas me pagan a mí una comisión por los servicios que hayan contratado los usuarios a través de esa aplicación, o por número de visualizaciones de mi publicidad me pagan X dinero, ¿vale? Entonces ahí de nuevo la descarga es gratuita porque a ti te interesa que la aplicación la utilicen muchísimas personas y de esa manera pues la publicidad que hagan las empresas en tu aplicación tiene más visualizaciones y por lo tanto te van a acabar pagando más. Y luego hay otro método que es el método de sponsorship, que lo que implica es que, como ya hemos hablado, desarrollar una aplicación conlleva el que tengas que hacer una inversión económica, que hay veces que igual pues no cuentas con esa inversión o no quieres arriesgar tú personalmente ese dinero y dices, bueno, pues busco un sponsor, busco una empresa o un inversor. Entonces, esa empresa me financia parte o la totalidad del desarrollo de la aplicación y yo a cambio le voy a permitir luego publicitar su empresa en la aplicación durante 5 o 10 años, lo que negocies, ¿vale? Ese sería el modelo sponsorship. Y luego hay otro modelo que es el de suscripción, ¿sí? Yo pago una suscripción mensual o anual por poder utilizar una aplicación móvil. También es una forma de monetizar bastante utilizada. Y una cosa que os quería comentar, que se me ha olvidado cuando hemos estado hablando de los factores que influyen en el coste de desarrollo de la aplicación, lo que cuesta publicar una aplicación en Apple Store o en Play Store. Es un coste mínimo, teniendo en cuenta lo que vale desarrollar una aplicación, digamos que es un coste superfluo, pero bueno, yo lo comento. El coste de publicar una aplicación en Play Store son $25 más o menos, y es un pago único. Eso es un pago por cada aplicación, lógicamente. Y luego en Apple Store es un pago de $99 anuales, ¿vale? Es más caro. Aparte, luego, cuando se va a publicar una aplicación en estas plataformas, tienes que cumplir sus requisitos, por así decirlo, su normativa. Y en ese sentido, Apple Store es más exigente que Google Store. Y bueno, con esto hemos hablado un poquito de las aplicaciones móviles, hemos visto qué factores influyen en que me cueste más o me cueste menos desarrollar una aplicación, cómo puedo patentar una aplicación móvil y qué funcionalidades o qué versiones protejo de la aplicación y formas de monetizar. Hay más formas de monetizar de las que hemos comentado, pero bueno, un poco en resumen y en global estas serían las más importantes y las que tienes que considerar de cara a monetizar tu aplicación. También decir que para elegir una u otra forma de monetizar va a depender también de qué tipo de aplicación tengas.
Pues tienes una aplicación de un juego, por ejemplo, puedes cobrar por descarga o luego puedes cobrar por funcionalidades, descarga gratis y funcionalidades. Si es una red social, pues lógicamente no vas a cobrar por descargarla, ¿vale? Entonces ahí va a depender un poquito de cuál sea vuestro proyecto. Nada, recordaros de nuevo que os suscribáis a nuestro canal, ¿vale? Publicamos todas las semanas un vídeo dando consejos o nuestra opinión sobre distintos aspectos que consideramos que os pueden interesar, ¿vale? Hablamos un poco de todo lo que son tema de patentes, desarrollo de nuevos productos, cómo vender por Amazon, tema de aplicaciones móviles, ¿vale? Y si queréis conocer un poquito más al equipo o algún proyecto que hemos desarrollado, pues podéis visitar nuestra página web, que es lafabricadeinventos.com, y ahí pues nos conocéis. Cualquier duda que tengáis nos podéis poner un comentario y al día o vamos, a las horas os contestamos. Y bueno, podéis contactar con nosotros también a través de la propia web, a través del teléfono que aparecerá aquí. Y espero que os haya servido de utilidad. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias.